Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de electrodinámica. Una membrana de 10 a la menos 8 metros de espesor contiene poros de 10 ohm por centímetro de resistividad. La resistividad del material de la membrana es 10 a la 14 ohm por centímetro. Sabiendo que la resistividad total de la membrana es 10 a la 9 ohm por centímetro, estime la relación entre el área de los poros y el área del material de la membrana. Ayuda. Recuerde que en el interior y el exterior de la membrana celular hay una diferencia de potencial. Eso está dicho en el problema 11. Si llama R sub T a la resistencia eléctrica total de la membrana, R sub M a la del material que la constituye y R sub P a la de los poros, ¿cuál sería el circuito eléctrico que propondría para modelizar este problema? Bueno, acá tenés un problema muy lindo de electrodinámica, de resistencias, que además tiene una excelente orientación biológica que vamos a tratar de aprovechar. Lamentablemente, el ejercicio tiene apenas un 10% de física y de biofísica y un 90% de álgebra que igual te tengo que hacer, porque si no te vas a sentir perdido. Pero vamos a tratar de aprovechar ese 10%. Parte de ese 10% es interpretar el ejercicio, que no es sencillo. Entonces, para hacer ese trabajo de interpretación, te armé un esquema con una porción hipotética, muy esquemática, de la membrana celular. Los poros los representé como agujeros. Después vamos a ver que no se trata de agujeros, de simples agujeros. Pero por ahora alcanza para hacer una aproximación al entendimiento del ejercicio. Entonces ahí tenés el pedazo de membrana con un cierto espesor E que nos dan 10 a la menos 8 metros y representé 1, 2, 3, 4, 5, 6 agujeros y medio que vendrían a representar los poros. Suponete que ese cachito de membrana tiene un área de 100 milímetros cuadrados. Es una barbaridad, pero para entender el problema sirve. Entonces, la superficie total, S sub T, va a ser 100 milímetros cuadrados. Ahora suponete que cada poro tiene un área, una sección de 4 milímetros cuadrados. Entonces, en esos 100 milímetros cuadrados, habiendo 6,5 poros, tenemos un área total de poros de 26 milímetros cuadrados. 4 por 6,5 es 26. A esa superficie, entre comillas, hueca, la voy a llamar área de poros, S sub P. Es obvio que el resto de la superficie, lo que voy a llamar S sub M, o área de material de membrana, los fosfolípidos, la suma de la superficie de los poros más la superficie de los fosfolípidos nos da la superficie total. En nuestro caso, ¿cómo sería? Superficie total, 100 milímetros cuadrados. Superficie de poros, 26 milímetros cuadrados. Y superficie del material de membrana, 74 milímetros cuadrados. Lo que nos pide el enunciado, y lo hace con esta frase, estime la relación entre el área de los poros y el área del material de membrana. Lo que nos está pidiendo el enunciado es que estimemos S sub P sobre S sub M. El área de los poros dividido el área del material de membrana, lo que no es poro. En nuestro ejemplo sería 26 sobre 74 y eso da más o menos 0,35. Eso es lo que tenemos que lograr para una membrana celular real conociendo sus propiedades eléctricas. Manos a la obra. Entonces, ¿cómo funciona la electricidad en este cachito de membrana? Pensá que las cargas
pueden viajar de un lado a otro, del exterior al interior o viceversa, pasando por dos lugares diferentes, o bien a través de un agujero, de un poro, o bien a través del material de la membrana. Por un lado le cuesta más y por el otro lado le cuesta menos, no importa. Esos dos caminos posibles están en paralelo. Así que el modelo eléctrico que también nos pide el enunciado sería el siguiente: una asociación en paralelo entre dos resistencias. La resistencia en pasar a través de un poro y la resistencia en pasar a través de los fosfolípidos. Según este modelo, la resistencia total no es otra cosa que la resistencia equivalente de un paralelo. Y como vos sabés, eso se resuelve con las inversas, de modo tal que 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia en pasar por un poro, más 1 sobre la resistencia en pasar a través de la membrana. El enunciado no nos da información acerca de esas resistencias, pero sí nos da información acerca de la resistividad de cada vía. Y como vos sabés, la resistividad se relaciona con la resistencia de esta manera. La resistencia de cualquier material es igual a su resistividad por la longitud dividido la sección. Si hacemos ese reemplazo en la ecuación de suma de resistencias en paralelo de recién, nos queda 1 sobre la resistividad total por el espesor de la membrana, que es la longitud que tienen que atravesar las cargas, dividido la sección total, es igual a 1 sobre la resistividad del poro por la longitud, que es la misma para los tres caminos, que es el espesor de la membrana, dividido la sección total de los poros, más 1 sobre la resistividad del material de la membrana por el espesor dividido la sección total del material de membrana. Y acá termina el 10% de física. El resto va a ser álgebra. Nos queda un poquito más de interpretación que lo vamos a hacer al final. Pero acá viene lo fundamental del ejercicio, que es resolver todo este bolonqui de álgebra, del cual vamos a intentar extraer la relación entre las áreas. Bien, lo primero que podemos hacer es pasar esas secciones a los numeradores. Y además podemos cancelar el espesor de la membrana que está dividiendo en todos los términos. Entonces, ¿qué nos queda? La sección total dividido la resistividad total es igual a la sección de los poros dividido la resistividad del poro más la sección del material de membrana sobre la resistividad del material de membrana. Ahora la sección total la podemos reemplazar por su igual, que es la suma de la sección de los poros más la sección del material de membrana. Entonces, ¿qué nos queda? Sección de los poros dividido la resistividad total más sección del material de membrana dividido la resistividad total igual a sección de los poros dividido la resistividad de los poros más la sección del material de membrana dividido la resistividad del material de membrana. Ahora lo que puedo hacer es reordenar. En el primer miembro voy a poner lo que tiene que ver con la sección del material de membrana y en el segundo miembro la sección de los poros. Entonces me queda sección del material de membrana dividido la resistividad total menos
sección del material de membrana dividido la resistividad de la membrana, igual a la sección de los poros dividido la resistividad de los poros menos la sección de los poros dividido la resistividad total. En cada uno de los miembros saco factor común la sección de membrana y la sección de los poros, que queda así. Sección de membrana que multiplica a 1 sobre la resistividad total menos 1 sobre la resistividad del material de membrana. Y en el segundo miembro, sección de poros que multiplica a 1 sobre la resistividad de los poros menos 1 sobre la resistividad total. Y acá ya puedo hacer el cociente que me está pidiendo que estime. Paso a la sección de membranas dividiendo y ya tengo el cociente sección de poros dividido sección de membrana, que resulta ser igual al cociente entre 1 sobre resistividad total menos 1 sobre resistividad de membranas dividido 1 sobre resistividad de poros menos 1 sobre resistividad total. Acá alcanza y sobra ahora con hacer los reemplazos numéricos de los datos extraídos del enunciado y podemos llegar al resultado. Sería sección de poros sobre sección de membrana igual a 1 sobre 10 a la 9 menos 1 sobre 10 a la 14, dividido 1 sobre 10 menos 1 sobre 10 a la 9. Esas restas, tanto en el numerador como en el denominador, las podés hacer con la calculadora si querés, yo no me opongo. Pero deberías poder hacerlas mentalmente, porque cuando vos restás 1.000 millones menos 1, la respuesta es 1.000 millones. Los órdenes de magnitud son muy disímiles, entonces en esas restas podés tirar términos, suprimir términos, con lo cual me queda sección de poros dividido sección de membranas, 1 sobre 10 a la novena dividido 1 sobre 10. Y eso resulta ser igual a 10 a la menos 8. Es un resultado sorprendente. ¿Qué significa eso? Que los poros ocupan apenas una 100 millonésima parte del área de la membrana. Y me pregunto, ¿es que hay pocos poros? No, no es que hay pocos poros, hay muchísimos poros. Lo que pasa es que estamos evaluando, entre comillas, el agujerito del poro. El agujerito del poro, pensá que está diseñado o está preparado para dejar pasar átomos de a uno. O sea, es muy pequeño el agujerito. En general se trata de estructuras proteicas bastante gorditas. Imagínate una cosa así, donde el agujerito por el que pasa el ión, que es un átomo, es muy pequeño. Bueno, espero que hayas soportado ese 90% de álgebra. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.